Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, espero se encuentren súper bien y el día de hoy, como pueden ver en el título del video, vamos a hablar un poquito acerca de los biais o también mejor conocido como sesgo, y aquí te voy a explicar todo lo que necesitas saber acerca de ellos. Para comenzar, podemos definir al biais o al sesgo como un trozo de tela que, como su nombre lo dice, se corta en la diagonal de la tela o lo que sería en el sesgo o el biais de la misma. Aquí arribita te voy a dejar un video que hice hace mucho tiempo en el canal donde te cuento todo lo que tienes que saber acerca de las telas y ahí te explico cuál es el hilo de la tela, cuál es el través de la tela y cuál es el biais o diagonal de la tela. Ahí lo puedes aprender con un poquito más de detalle si no estás muy seguro acerca de todos esos términos. Volviendo con el sesgo, como les comentaba, es un trozo de tela que se corta o se maneja en la diagonal de la tela y se utiliza para pulir específicamente zonas curvas a la hora de coser. Y cuando nos referimos a zonas curvas, pues nos referimos obviamente a los escotes de las piezas, a las sisas de las mismas o a esas aberturas redondeadas que generalmente tendemos a hacer en la espalda de la pieza o en la parte delantera. Porque para que un trozo de tela, una pieza de tela se pueda adherir digamos correctamente a un escote curvo, esta necesita poder ceder, necesita poder acoplarse bien a ese escote y solamente la tela en su diagonal es capaz de amoldarse a esos escotes. Entonces siempre, y es una condición sine qua non que queramos pulir escotes o sisas o cualquier punto de la pieza o cualquier aspecto de nuestra pieza que sea curvo o redondeado, necesitamos obligatoriamente cortar un biais. Cuando hablamos de sesgo tenemos varios tipos de sesgo y por ende varias maneras de colocarlos. Y en este video te voy a explicar con detalle cada una de ellas. Comencemos con los tipos de sesgo. Los tipos de sesgo pueden ser comerciales o los que realizamos nosotros mismos en casa. El comercial, que son estos de acá, y el que hacemos nosotros mismos. El comercial más común es este que está aquí, que es una pieza por el derecho recta que se encuentra en la parte de atrás, doblada a la mitad y en donde esas líneas del doblez, que son unas líneas hechas con plancha que están extremadamente marcadas, se utilizan como línea de referencia para ajustar ese sesgo. Este es el sesgo más popular que podemos conseguir en las mercerías, pero luego tenemos este tipo de sesgo que pareciera como de un material un poco más áspero, más de raso. Él no tiene ningún doblez, como pueden ver acá, es simplemente, pareciera como cortado a láser, ya está pulido, y nosotros no tenemos ninguna línea guía, pero nosotros nos vamos a hacer esa línea guía al momento de coser. Entre este sesgo y este sesgo, por supuesto que este sesgo se adapta mucho mejor porque si lo colocamos sobre una superficie como esta, vemos como él cede mucho más fácil, por supuesto, que este. Este tiende a ser un poquito más rígido, sin embargo, como ambos están al biais, ambos ceden, solo que este creo que me gusta más que este. Y luego tenemos el sesgo que hacemos nosotros mismos, que simplemente tiene esta forma, es a la mitad. Es una tira doblada a la mitad, pero con una forma bien puntual en los extremos, que es así como una especie de ángulo, de diagonal, para poder ajustar o para poder unir más tiras de sesgo y que queden bien pegadas. De todas maneras, esto lo vamos a ver con más detalle más adelante. Vamos entonces a comenzar con las técnicas del pegado de los sesgos. Como vistes, ahora vamos a aprender a colocar lo que es el sesgo volcado o visto por el derecho, pero la técnica para colocarlo volcado del derecho o del revés es prácticamente la misma, solo varía la manera como iniciamos, pero el procedimiento que se maneja es exactamente igual. Independientemente del tipo de sesgo que estemos manejando, hablando de sesgo que hagamos nosotros mismos o el comercial, el procedimiento siempre es el mismo. Varía obviamente dependiendo del tipo de sesgo, la manera como iniciamos el pegado del mismo, pero el procedimiento siempre es igual. Pegamos por un lado, volcamos por el otro y así sucesivamente. Ahorita vamos a comenzar con este tipo de sesgo. El sesgo que les digo que venden en mercerías, pero que no tiene ninguna línea de planchado, que es totalmente liso. Como decidimos que lo vamos a colocar por el derecho de la tela, es decir, que por el derecho yo lo voy a ver, cuando yo quiera ver el sesgo por el derecho, siempre voy a comenzar trabajando con mi pieza por el revés. Voy a tomar
mi trozo de sesgo y voy a decidir en dónde voy a comenzar. Asumimos que esto es un cuello, entonces yo decido que voy a empezar a pegar mi sesgo en este punto que está acá. Pero no voy a colocarlo al ras, sino que voy a dejar midiéndolo, porque es importante medirlo para evitar que nos vaya a quedar grande. Voy a dejar 1 centímetro de este sesgo, que lo voy a medir así, tal cual, y lo voy a dejar sobrando aquí, es decir, voy a partir del punto que he seleccionado, pero dejando 1 centímetro del sesgo. Lo voy a fijar ahí y luego simplemente voy a ir haciendo coincidir el extremo de mi sesgo, que es este que está aquí, con el extremo de mi círculo de tela. Yo te aconsejaría que si es la primera vez que estás trabajando con un sesgo, lo hagas primero a mano, bastees toda la pieza y ya cuando sí te sientas muy segura de manejar el sesgo, te vayas directo a la máquina. Yo ahora lo voy a bastear, al menos este primero, para mostrarte. Entonces simplemente voy a ir ayudándome con mis manos y uniendo el sesgo en el extremo de la tela, de esta manera. Vamos a dar puntadas largas porque lo que queremos es solamente fijarlo como una guía. Extremo del sesgo con el extremo del círculo. Como puedes ver, basteé todo mi sesgo. Son puntadas largas y basteé justo hasta el final del sesgo. O sea, basteé hasta el punto donde había fijado o hasta el comienzo de donde fijé. ¿Qué voy a hacer aquí? Ahora voy a dejar, como ves, yo estoy utilizando toda la tira de sesgo. Yo la pego siempre así y luego corto una vez que cuadre. Porque si tú mides el trozo y cortas y luego te falta, vas a desperdiciar material. De esta manera no desperdicias nada. Llegas hasta el punto final uniendo el sesgo con la tela y simplemente utilizas tu otro trozo que dejaste de 1 centímetro como línea guía y nos queda 1 centímetro de más. ¿Qué quiere decir esto? Que en ambos extremos del sesgo, es decir, al comienzo de la postura y al final, vamos a dejar 1 centímetro de sesgo para poder pulirlo. Ahora nos vamos a ir a nuestra máquina de coser y vamos a pasar un pespunte pegadito por aquí a medio centímetro de costura. En este caso, como este tipo de sesgo no tiene una línea guía marcada, tiene un par de líneas, pero si digamos tú te sientes como que bueno, ¿y cuál escojo? No está tan marcada como en las de los sesgos más comunes. Yo te aconsejo que la medida mínima para unir es 0.5 centímetros o lo que sería el pie de la máquina. Yo siempre utilizo esa medida para asegurar que este primer paso te quede bien ajustada la tela con el sesgo, porque si lo colocas muy pegadito al borde y luego la tela se deshilacha, se te va a deshacer. Entonces vamos a irnos y vamos a pasar un pespunte aquí a pie de máquina o a 0.5 centímetros. Y vamos a comenzar a pasar esta costura desde el inicio de nuestro sesgo, respetando por supuesto el centímetro. Este centímetro no lo vamos a coser, ni el centímetro que hemos dejado aquí de más. Entonces vamos a coser respetando o dejando libre el centímetro que hemos dejado inicialmente. Vamos a empezar a coser a partir de aquí todo esto y vamos a coser más o menos hasta este punto. No vamos a llegar hasta el final, sino hasta este punto, para luego hacer el remate del sesgo más fácil y luego sí terminar de coser el pedacito que nos quede. Entonces yo te aconsejo que cosas desde aquí, todo el circulito, hasta más o menos por acá. Aquí ya yo he pasado mi pespunte. Como tú puedes ver en mi sesgo, hay como unas rayitas más o menos que puedes utilizar como líneas guías. Si tu tela no es como la mía, que se deshilacha demasiado, tú puedes coser por esta de aquí, que es un poquitico menos de medio centímetro. Pero si tú además no quieres que el sesgo te quede tan grueso cuando lo voltees, puedes coser por aquí a medio centímetro, recortar un poquito esta costura y ya luego voltear. Ya tú a medida que vayas, digamos, poniendo el sesgo, irás definiendo cómo lo quieres. Pero en este punto ya yo he cosido prácticamente todo mi sesgo. Entonces ahora necesito pulir esta parte para terminar de fijarlo en lo que es la parte de arriba. Todo esto está pegado, pero me falta esto. ¿Qué voy a hacer yo en este punto? Discúlpenme todos los hilos, pero como les digo, mi tela se deshilacha bastante. Voy entonces ahora a unir
los derechos del sesgo, los extremos, uniendo derecho con derecho, tal como lo ves aquí. Lo voy a unir con un alfiler y voy a pasar un pespunte a 1 centímetro, comiéndome eso que dejé, uniendo los derechos del sesgo. Aquí ya hemos unido nuestro sesgo y yo voy a reducir un poquito esta costura para que después no me haga tanto bulto. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir mi costura aquí. Voy a pasar un alfiler para poder coser por encima de esta costura y simplemente voy a terminar de coser el extremo que me falta. Como puedes ver aquí, unir de aquí a aquí, que es lo que me falta en mi máquina de coser. Y aquí ya tenemos totalmente cosido nuestro sesgo por el revés. La verdad que se ve bastante raro, pero ya va a empezar a tomar forma, no te asustes. Ahora vamos a retirar nuestro hilo hilván con mucho cuidado. Y otro detalle es, esto va a depender por supuesto del grosor de tu sesgo y de qué tan vistoso tú lo quieras, pero yo aquí voy a cortar de la costura que acabo de pasar, es decir, de la parte de adentro del círculo, voy a recortar un cachito para reducir un poquito la costura para poder voltear mejor. Esto, obviamente, este detalle dependerá de tu tipo de sesgo. Ahora, una vez que ya tenemos todo nuestro sesgo cosidito por el revés, este punto de unión de los dos extremos del sesgo se hace exactamente igual en cualquiera de los tipos de sesgo que estemos utilizando, que estemos haciendo, no hay diferencia. Y ahora lo que vamos a hacer es volcar nuestro extremo del sesgo, que no hemos cosido, hacia lo que sería el derecho de la pieza. Entonces vamos a ir tomando un lado y vamos a utilizar la costura que pasamos inicialmente como nuestra guía. Podemos pasar un golpe de plancha si se nos hace más sencillo al momento de voltear. Y simplemente nos vamos a traer todo nuestro sesgo hacia adentro. Puedes traértelo todo si quieres que se vea todo, o puedes traerte solo un pedacito hasta el punto tal que cubras la costura que está por el derecho. Y vamos a repetir exactamente el mismo procedimiento de bastearlo para que nos sea más sencillo. Por supuesto, en un tamaño de cuello más real, no como en este en escala, es más fácil apreciarlo y mucho más fácil hacerlo también. Entonces voy a poner mi pieza por el derecho y me empiezo a traer mi sesgo del revés para acá. Puedes ayudarte con tu plancha si se te hace un poquito más sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que lo hemos volcado completamente hasta el derecho, vamos a tomar nuestro sesgo y vamos a pasar una costura lo más pegadita que podamos al extremo, donde unimos el sesgo con la tela, lo más pegadito al extremo de la tela, pero asegurándonos que cosemos dentro del sesgo. Vamos a pasar toda esa costura alrededor de toda la pieza y luego lo vamos a planchar. En un sesgo común, en un trozo de tela común con unas proporciones reales, obviamente el sesgo asienta de una vez, pero siempre es bueno pasarle un toquecito de plancha para que quede mejor. Y así nos queda totalmente nuestro sesgo volcado por el derecho de la pieza. Yo lo he cosido con un color más oscuro para que veas el contraste, pero mi consejo es que siempre cosas el sesgo con un hilo de un tono que se le parezca bastante. Cuando estamos trabajando con una blusa normal se hacen algunos ajustes en el escote previo a la puesta del sesgo, pero el procedimiento es este y prácticamente siempre es el mismo. Ahora vamos a trabajar con el otro tipo de sesgo comercial, que es el más común, es el que más se consigue en las mercerías. El procedimiento es exactamente igual al que hicimos anteriormente en lo que es el pulido de los extremos del sesgo y en el procedimiento. La única diferencia aquí es que vamos a abrir nuestro sesgo para trabajar. En este caso yo he decidido que, a diferencia de como hicimos en el ejemplo anterior, yo voy a colocar mi sesgo totalmente volcado hacia el revés, es decir, por el derecho de la pieza, que es este, yo no voy a ver nada. Voy a pulir lo que es esta pieza aquí en curva. Si yo estuviese cosiendo o puliendo un escote, haría el mismo procedimiento que hice anteriormente de lo que es pulir los extremos. El procedimiento siempre se hace igual que el anterior, pero simplemente se ajustan ciertos detalles de acuerdo a lo que estamos haciendo. En este caso yo he decidido que quiero mi sesgo totalmente diferente al anterior, en el sentido de que no lo quiero que se vea por el derecho, sino que lo quiero esconder en el revés. Entonces, para esto, a diferencia del paso anterior, yo voy a empezar con nuestra pieza por el derecho.
Luego voy a colocar mi sesgo y voy a hacer coincidir el derecho o la parte delantera de mi sesgo con la parte delantera de mi pieza. Pero antes de fijarlo, voy a verificar mi parte de atrás del sesgo y la voy a abrir. Y voy a hacer coincidir el extremo, uno de los extremos de mi sesgo, con el extremo de mi tela. Y lo voy a ubicar acá. Por supuesto, siempre dejando el centímetro extra que necesitamos para pulir la pieza, como vimos en el paso anterior. Y lo que voy a hacer aquí simplemente es ir uniendo o fijando el extremo de mi sesgo con el extremo de mi tela. Voy a repetir el mismo procedimiento de bastear toda mi pieza alrededor, pero en esta oportunidad voy a usar como línea guía para bastear y como línea guía para coser la línea que me queda del planchado cuando yo abro mi sesgo. Esta línea que se aprecia por aquí. Ahora, una vez que hemos cosido todo nuestro sesgo por nuestra línea de referencia, lo que vamos a hacer es traernos toda esta pieza para el revés, porque el detalle es que no se vea. Entonces nos la vamos a traer completamente hacia el revés y con la ayuda de un hilo hilván la vamos a bastear antes de irnos a la máquina de coser para que sea más sencillo y no se nos mueva. Aquí podemos ver entonces ahora nuestra pieza por el revés. Volcamos totalmente el sesgo y basteamos. Ahora vamos a pasar un pespunte lo más pegadito que podamos al borde o al extremo del sesgo que se encuentra en unión con la tela, pero que la puntada o el pespunte nos quede del ladito del sesgo. Así nos queda nuestra pieza por el revés, todo el sesgo queda del lado del revés y así queda la pieza por el derecho. Por el derecho solo se logra apreciar una costura. Derecho, revés. Y aquí podemos hacer una pequeña comparación. Así se ve nuestro sesgo puesto totalmente por el revés. Este es el revés de la tela y este es el derecho de la tela. Acá tenemos nuestro sesgo totalmente volcado al derecho y por el revés no vemos nada, solo se ve la costura. Es como decir lo inverso. Además, aquí también podemos comparar un detalle. Al principio te comentaba que este sesgo tiende a ceder mejor que este por la forma como está cortado. Lo que quiere decir que este se va a acoplar mejor y de una manera más delicada a la pieza que este. Este es un poco más tosco. Entonces yo te aconsejaría que si vas a utilizar este, no lo coloques para que se vea totalmente por el derecho, sino que más bien escóndelo por el revés porque es un poquito más tosquito. También, bueno, depende del tipo de sesgo que consigas en la mercería porque no todos son iguales. Obviamente hay unos que son un poco más suaves y se adaptan mejor. Pero lo importante de este punto es que entiendas que el procedimiento siempre va a ser el mismo y que lo único que varía o que cambia es que tú definas si lo quieres por el derecho de la pieza o por el revés de la misma. Pero el procedimiento para los comerciales y para los que hacemos nosotras mismas en casa con tela siempre va a ser igual. Lo que marca la pauta es si lo voy a ver por el derecho o si lo voy a ver por el revés de la pieza. Ahora vamos a fabricar nosotros mismos nuestro sesgo. Vamos a escoger la tela de nuestra preferencia y así como tengo ubicada la tela, esto sería el hilo de la misma y esto sería el través. Entonces el sesgo lo voy a cortar en este sentido o en este sentido, en diagonal. Un truquito que yo te voy a dar para estar segura que es la diagonal de la tela, porque a veces dependiendo del retazo de tela que nos queda nos cuesta verlo. Yo siempre hago esto, tomo un extremo, lo pongo así y esta parte me tiene que ceder. ¿Ves? Que si yo la muevo, ella hace la forma. ¿Qué pasa si a lo mejor yo lo hiciera así? No puedo. ¿Ves que hago el esfuerzo y no hay manera? Entonces esto nos permite ver que la diagonal es aquí, es el punto donde nota cómo cede fácilmente.
Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo así. Yo lo doblo porque de una vez saco un trozo más grande del sesgo y bueno, lo doblamos en la medida que queremos. Si queremos evitar que se nos mueva, lo prendemos con unos alfileres. Ahora viene un detalle muy importante, el ancho de este sesgo. El ancho de este sesgo va a depender especialmente de qué, obviamente, valga la redundancia, qué tan ancho lo queremos. En este caso yo te aconsejaría que, por ejemplo, para ropa de mujer, si queremos un sesgo como este totalmente volcado hacia el derecho, si queremos que nos quede así de finito como este, pues podemos cortar un sesgo de unos aproximados 4 centímetros. Si queremos que quede más grueso, pues vamos incrementando la numeración 4.5, 5, según sea el caso. Obviamente, mientras más ancho sea el sesgo, más ancho lo vas a poder ver luego en el revés o en el derecho de la tela, dependiendo de cómo tú lo quieras. Y si por el contrario quieres que el sesgo te quede totalmente del revés, con que lo cortes de 4 centímetros de ancho va a ser más que suficiente. Porque digamos que en el revés de la tela no necesitamos que quede tan ancho. Incluso podrías cortarlo de menos si así lo deseas, pero estas medidas que te doy son sugeridas y especialmente si estás comenzando, que normalmente se necesita un poquito más de tela como para manejarse mejor. Entonces, bueno, yo voy a cortarlo de 4 centímetros. Y lo que voy a hacer es marcar 4 centímetros alrededor de toda mi pieza. A mí siempre me gusta doblarlo de esta manera, no solo para corroborar que obviamente está en lo que es la diagonal de la tela, sino que este punto de aquí o esta formita de aquí es muy importante cuando vamos a hacer un sesgo empatado, es decir, que vamos a unir diferentes tiras del sesgo para poder completarlo. Entonces, una vez que yo he hecho esto, simplemente voy a recortar, siguiendo esta forma así inclinada que tiene el sesgo, y vamos a cortar por acá. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, seguimos la forma inclinada que tiene el sesgo. Obviamente este procedimiento de cortar diferentes tiras lo vamos a repetir tantas veces como sea necesario. Aquí, por supuesto, al tenerlo al doblez, a mí me van a salir 2 tiras acá que las voy a separar. Y ahora las vamos a unir para ir armando nuestra tira de sesgo. Vamos a unir tantas tiras como centímetros o como cantidad de sesgo necesitemos. Y para unirlo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar una de nuestras tiras del sesgo al derecho. Y luego vamos a enfrentar como si estuviésemos cosiendo una pieza de ropa derecho con derecho. Siempre vamos a enfrentar los derechos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a enfrentar los derechos que tengan la misma forma, pero que al unirse van a ser opuestos. Como ves, ambos tienen la inclinación para el mismo lado. Entonces yo voy a colocar uno al derecho y uno simplemente al revés. Y voy a hacer como una especie de casita. Tal cual como la ves así. Repetimos. Enfrento exactamente las mismas diagonales. Como tú ves, esta diagonal de aquí es diferente. Si yo intento enfrentarla, al enfrentarla me queda igual. Entonces, viéndolas por el derecho, tomo las 2 puntas que sean iguales, coloco una al derecho y simplemente vuelco a la otra al revés. De esta manera, como haciendo una casita. Voy a tener algo como esto. Punto muy importante. En cada extremo tiene que sobrarnos un pedacito de la cinta de abajo. ¿Ves que aquí nuestro sesgo termina en este punto y nos queda este pedazo? Si este pedacito no nos sobra, no vamos a poder empatar bien el sesgo. Vamos a colocar aquí un alfiler para unirlo, así. Y si yo lo volteara, aquí también puedo ver un cachito del pedacito de sesgo de atrás o de la tira. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente pasar una costura que parta desde este punto, es decir, donde se me unen mis 2 sesgos de este cachito, en línea recta hasta llegar a este otro punto. Si tuviésemos más tiras de sesgo, simplemente vamos a ir repitiendo el procedimiento. Derecho con derecho, formamos la casita y que nos queden los cachitos a los lados. Me voy a mi máquina de coser a unirlo. Una vez cosido, nuestro sesgo nos queda así, tenemos que rematar en cada extremo. Ahora vamos a tomar una plancha, vamos a colocar nuestro sesgo totalmente del revés y vamos a abrir las costuras que tengamos. Yo, como es solamente una muestra, estoy haciendo una, pero probablemente tú vas a tener más de una.
Siempre asegúrate, especialmente si la tela no tiene el revés y el derecho definido, de unir derecho con derecho. Como en esta tela el derecho y el revés están bien marcados, no hay problema. Pero cuando sea una tela en donde no lo estén, yo te aconsejo que marques el derecho y el revés con una tiza. Y una vez que esté totalmente abierta nuestra costura, lo que vamos a hacer es doblar esta tira a la mitad de esta manera y con la ayuda de nuestra plancha simplemente vamos a sentar ese dobladillo. Nuestro sesgo planchado nos queda así y ahora tenemos acá los cachitos que nos quedaron de la costura que hicimos y lo que vamos a hacer simplemente es eliminarlos así. Y ya tenemos nuestro sesgo hecho por nosotros, listo para pegar. Te voy a dar un consejo, siempre es importante que uno de los extremos del sesgo lo dejes con esta forma que él tiene, como esta formita diagonal, porque siempre que quieras añadir más sesgo o más tiritas en este espacio necesitarás, a juro, esta forma para poder hacerlo. Si está recto va a ser un poquito más tosca la unión, entonces yo te aconsejo que te quede así. Pero cuando estés puliendo, por ejemplo, un cuello o un escote, el procedimiento es exactamente el mismo que hicimos en la primera muestra o en el primer paso a paso y puedes trabajar uniendo tus piezas así rectas. Esta diagonal es solo para unir sesgo y sesgo para seguir formando la tira, pero para cerrar una abertura, para cerrar un cuello o una sisa, podemos trabajar con la pieza en recto. Y ahora vamos a colocar rápidamente este trocito de sesgo que hemos hecho en una tela. El procedimiento es el mismo que hicimos anteriormente en los dos casos que ya mencioné. Lo primero que definimos es el derecho y el revés de la tela y en qué posición vamos a colocar nuestro sesgo. Si recuerdan, yo corté este sesgo de 4 centímetros porque yo lo quería escondido en el revés, lo quería volcado totalmente para adentro. Es decir, no quiero que cuando la pieza esté terminada se vea por fuera. Entonces lo que voy a hacer simplemente, como ustedes ven, esta pieza es recta, yo puedo colocar un sesgo en una pieza recta o lo puedo colocar en una pieza curva. Lo que voy a hacer es simplemente colocar mi sesgo. De nuevo, el procedimiento para pulir el sesgo, si esto fuese un círculo, supongamos que es así, por decir algo, sería el mismo. Yo dejaría 1 centímetro de un extremo, colocaría todo alrededor y dejaría 1 centímetro en el otro ángulo del círculo. Es exactamente igual al procedimiento número 1. Aquí no va a cambiar casi nada. Voy a unir todo mi sesgo haciendo coincidir mi sesgo doblado. Aquí no voy a abrir nada, mi sesgo doblado lo voy a colocar totalmente por el derecho, haciendo coincidir el extremo de mi sesgo con el extremo de mi tela. Lo voy a bastear para asegurarme mejor que no se me mueva y voy a pasar un pespunte. El pespunte yo te lo sugiero que lo pases de medio centímetro o un poquito menos de medio centímetro, pero que no sea tan pegadito del borde, especialmente por si la tela se deshilacha. Aquí tenemos entonces ahora nuestra pieza cosida. El doblez lo tenemos hacia adentro y lo que cosimos fueron los extremos de la cinta con el extremo de la tela. Y ahora simplemente vamos a hacerlo de costumbre. Vamos a llevar totalmente nuestra pieza hacia el revés. Y una vez terminada, así nos queda nuestra pieza por el derecho y así nos queda nuestra pieza por el revés con el sesgo que nosotros hicimos. Bueno chicos, y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que los haya inspirado, pero sobre todo que les haya servido. Si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, me la pueden dejar aquí abajito en los comentarios. Y antes de irme les voy a dejar por aquí mi Instagram para que si gustan vayan a seguirme por allá. Estoy constantemente compartiendo contenido que es muy complementario a lo que subo acá en el canal de YouTube, así que si gustan seguirme los voy a estar esperando por allá. No siendo más, nos vemos pronto en un próximo video. ¡Chao!